Vamos a hablar de la balanza de pagos en esta presentación. La idea de esta presentación es explicar básicamente las relaciones que se dan entre las diferentes cuentas de la balanza de pagos. Ya en la lectura del curso estuvimos hablando un poco de que la balanza de pagos posee cuatro cuentas principales, que son la cuenta corriente, la cuenta de capital, las variaciones en las reservas monetarias internacionales y la cuenta de errores y omisiones. Vamos a ilustrar ahora un poquito con algunos números las relaciones que se dan entre estas cuatro cuentas. Vamos a hablar primero de la cuenta corriente. Repasemos brevemente. La cuenta corriente, en ella encontramos una balanza comercial donde básicamente lo que registramos son exportaciones e importaciones de bienes. Por eso a veces a la balanza comercial le llamamos balanza de mercancías o balanza de bienes, balanza de tangibles. Son diferentes nombres que a veces se le dan a la balanza comercial. A la diferencia entre las exportaciones y las importaciones le llamamos superávit comercial cuando es positiva o bien déficit comercial cuando esta diferencia es negativa. Por otro lado tenemos una balanza de servicios en la cual pues vamos a registrar lo que podríamos llamar las exportaciones y las importaciones, pero ahora de servicios. Vemos cómo las economías a nivel internacional se prestan una serie de servicios, hablamos de viajes, hablamos de seguros, ahora tenemos muchos servicios, por ejemplo, que se dan de centros de servicio, de centros de llamadas, cosas por el estilo, que se prestan servicios a nivel internacional. Y un tercer componente de esta cuenta corriente corresponde a la cuenta de transferencias unilaterales. Muy importante, por ejemplo, para algunos países que dependen fuertemente de las remesas que realizan sus ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos, ¿verdad? O que se encuentran en algún país de Europa y que envían dinero entonces hacia sus familiares. Entonces hablamos de miles de millones de dólares que todos los años ingresan a economías como México, como El Salvador, Guatemala, entre muchos otros países de América Latina y del mundo. Entonces veamos ahora un ejemplito con números de cómo funciona la cuenta corriente. Supongamos que hay un país que tiene exportaciones por 10.000 millones de dólares y que este país posee importaciones por 15.000 millones de dólares. Nos damos cuenta entonces de que las importaciones son mayores que las exportaciones, por lo tanto podemos decir que este país tiene un déficit comercial. En este caso es un déficit de 5.000 millones de dólares. Este déficit comercial tal vez es la parte que yo llamo más popular de la balanza de pagos. Con mucha frecuencia vamos a ver este dato en periódicos, en la televisión y en algunos otros medios. Pero bueno, no es toda la cuenta corriente. Agreguemos los servicios. Resulta que tenemos entonces un superávit, en la balanza de servicios por 1.000 millones de dólares. Y vamos a suponer que tenemos un superávit en transferencias unilaterales por otros 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, el saldo de la cuenta corriente corresponde en este caso también a un déficit que sería de 3.000 millones de dólares. Entonces, preguntémonos lo siguiente: ¿cómo puede esta economía financiar este déficit en cuenta corriente? Dicho en otros términos, ¿de dónde puede esta economía obtener 3.000 millones de dólares para financiar sus importaciones? Bueno, ya dijimos hace un rato que habían otras cuentas. Una de ellas se llama la cuenta de capital. Recordemos que en la cuenta de capital vamos a registrar el capital oficial, transacciones en este caso oficiales, o sea, correspondientes al gobierno, y el capital privado, donde hablamos por lo general de la inversión de cartera, o sea, aquella inversión en acciones, en bonos, en diferentes títulos por lo general, y la inversión directa, que normalmente decimos que es la inversión productiva, realizada entonces por extranjeros. O bien podemos también tener salidas de capitales, en este caso inversionistas nacionales que van a invertir a otros países. Entonces en la cuenta de capital vamos a tener tanto entradas como salidas de capitales y por lo tanto podemos tener bien sea un saldo positivo en la cuenta de capital o bien podría ser negativo. Entonces la cuenta de capital viene a ayudarnos a financiar el déficit que ya habíamos visto que teníamos en la cuenta corriente. Supongamos que esta economía tiene un superávit en su cuenta de capital de 2.000 millones de dólares. Observemos que este superávit en la cuenta de capital ha sido insuficiente para financiar el déficit de la cuenta corriente. En este caso, pues hacen falta 1.000 millones de dólares. ¿Qué ocurre entonces? ¿De dónde se obtienen estos 1.000 millones de dólares? Bueno, para eso existen las reservas monetarias.
La economía tiene entonces sus reservas monetarias internacionales, el Banco Central entonces emplea sus reservas. Si, por ejemplo, el Banco Central tiene al 1 de enero de ese año 4.000 millones de dólares en reservas monetarias y en el transcurso del año hacen falta esos 1.000 millones de dólares, entonces tenemos una variación negativa de 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, las reservas al 31 de diciembre terminarán siendo 3.000 millones de dólares. ¿Qué hubiera pasado si el 1 de enero el Banco Central solamente hubiera tenido 1.200 millones de dólares? Veamos que 1.200 millones de dólares logran cubrir los 1.000 millones de dólares. Sin embargo, le habrían quedado al Banco Central reservas muy pequeñas. Solamente le habrían quedado reservas por 200 millones de dólares. Esto le va a indicar a los diferentes actores económicos que las divisas, que la moneda extranjera es muy escasa y probablemente eso se reflejará en fuertes presiones para que la moneda se devalúe. De ahí la importancia de que los países mantengan un nivel de reservas adecuado.